Bueno, buen día. Vamos a ir viendo este tema complementario a lo que ya vimos en la primera parte. En la primera parte vimos cómo, cómo íbamos a tener, íbamos a calcular las capacidades de nuestros tanques, en lo que es mayormente el servicio sanitario, ¿sí? Iba a depender de la cantidad de núcleos de unidad funcional o departamentos, eso iban a tener un consumo, y en las áreas públicas o en las áreas de uso comunitario íbamos a tener que calcular el consumo de cada uno de estos artefactos. Ese cálculo de consumo a nosotros nos iba a dar lo requerido en el servicio sanitario, y eso nosotros era la capacidad que teníamos que tener en el tanque de reserva. Ahora nosotros vamos a pasar a ver lo que se llaman tanques mixtos. Cuando se llaman tanques mixtos es porque tiene varias, varias funciones, cubre varios servicios en ese mismo tanque. Entonces, vamos a ir viendo un poquito lo que son los textos de referencia. ¿Sí? En este caso, lo que dice el arquitecto César Leme en su libro, donde dice que, bueno, tanques mixtos, este PDF yo ya se los pasé por el grupo, así que lo tienen ahí eh, para que lo puedan leer con mayor tranquilidad. Básicamente dice que el tanque de reserva de agua puede ser de uso exclusivo del servicio contra incendio y totalmente independiente del tanque de reserva. Esa es otra de las formas que tiene de organizarse. ¿Sí? Pero se denomina tanque mixto cuando sus características constructivas son exactamente iguales a las ya conocidas, en lo que teníamos, pero a su vez se suman a la capacidad la sumatoria de distintos servicios que deba atender. Y vamos a ver acá en el gráfico, ¿sí? Vamos a ver. Aquí en el gráfico, que este tanque compartimentado a partir de los 4.000 litros, eso ustedes ya lo saben, de la parte de reglamentación, vamos a ver varios niveles, ¿sí? Y esos varios niveles va a depender de qué servicios está prestando este tanque. Lo que nosotros habíamos calculado la vez pasada era este volumen que necesitábamos, el nivel de servicio sanitario. Entonces, nuestro edificio, con las características que tenga y la composición que tenga, nos va a requerir un cierto volumen de agua para el suministro del servicio sanitario. Pero al ser un edificio que supere ciertas superficies y extensiones, se va a requerir sistemas contra incendio, ¿sí? Y esos sistemas contra incendio pueden ser varios. Pueden ser eh, con, con el servicio fijo, ¿sí? De hidrantes, ese es el primero que se ve, ¿sí? Ese es normalmente el que está en los edificios, ¿sí? Siempre, de hidrantes, aparte de los móviles, que son los matafuegos, ¿no es cierto? Pero vamos a tener un servicio fijo, que es una instalación especial, donde va a ir a la boca de incendio a los hidrantes. Después podemos llegar a tener, en el caso de teatros o en el caso de algunas instalaciones en particular que lo requieran, sistemas de lluvias, y aquí un poco lo que va explicando, qué son, dónde se aplican, ¿sí? Las salas de espectáculos públicos, especialmente en teatros, sobre escenarios, cómo se alimenta, la cañería, cómo se desarrollan, ¿sí? Las cañerías están privadas, con agujeros de aproximadamente 3 milímetros, colocada entre bolillos aproximadamente cada 5 centímetros, y se encuentra obturado en el extremo, de tal manera de que cuando yo suelto cuando se activa, ¿sí? Vamos a tener una lluvia, una cortina de agua que va a permitir. ¿Por qué estos lugares? Porque estos lugares normalmente con las alfombras y todos los muebles que tienen un alto contenido
más en escenarios, la misma estática puede llegar a producir focos ígneos y bueno, y ahí en ese caso hay que atacarlos y el poder, digamos, el nivel de inflamabilidad que tienen los materiales ahí es muy alto. Entonces, tiene que tener esto, cómo se calcula la cantidad de agua que vamos a calcular, que es este volumen, entonces va a depender en base a 3.000 litros o 3 metros cúbicos por cada 100 metros cuadrados, ¿sí? De superficie a cubrir. ¿Sí? Entonces yo determino cuál es la superficie que va a cubrir y digo, bueno, necesito 3.000 litros cada 100 metros. ¿Eh? Por minuto como mínimo y la distribución de la misma se realiza disponiendo vertientes de filas paralelas. Bueno, esto ustedes lo tienen en el texto, así que lo pueden ahí. Acá hay un extracto nada más para que ustedes tengan en cuenta de qué es este sistema de lluvias. Luego tenemos los sistemas de rociadores, ¿sí? Y los sistemas de rociadores, bueno, ya vieron lo que son los sprinklers, ¿eh? Ustedes ya vieron, ya escucharon la clase que planteó el arquitecto Cáceres. Y aquí hay un resumen de cómo funcionan las ampollas, ¿sí? Cuánto de superficie cubren. En síntesis, estableciendo un orden de prioridades, dice el arquitecto César Leme, el servicio de incendio por medio de bocas de incendio dispone de la totalidad de la reserva de agua de un tanque mixto. ¿Qué significa esto? Que cuando yo digo, este es el volumen que yo tengo para hidrantes, es el volumen que yo garantizo debido a las características de mi edificio. Pero en realidad, a este servicio tiene todo este volumen, la integridad del volumen del tanque de reserva mixto está aplicado para la reserva de hidrantes. ¿Sí? Entonces, todo este volumen, la suma de todos estos volúmenes, va a ser lo que yo voy a tener como activo, digamos, en mi sistema de hidrantes. ¿Qué pasa? ¿Por qué se calcula si yo voy a tener más volumen del que necesito? ¿Por qué yo tengo que garantizar un volumen mínimo? Porque en el caso de que se consuma esto, yo siempre tengo que tener algo. ¿Sí? Y ese algo, ese mínimo, tiene que cubrirme el requerimiento mínimo de volumen de agua. Entonces, estos niveles que nosotros vamos a ir viendo, cada uno de estos niveles que pertenece a un servicio, lo vamos a ir administrando con estos sifones invertidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el agua, como habíamos hablado, siempre tiende, ¿sí?, a nivelar. Por vaso comunicante va a terminar. Entonces, yo cuando salgo del colector principal, ¿sí?, voy a tener una bajada que va a ser para mi servicio sanitario y esa bajada va a tener este desarrollo y va a tener un sifón invertido que va a coincidir con el nivel, ¿sí?, del volumen de agua que yo necesito para el servicio sanitario. Ahí va a ir un ruptor de vacío que hace justamente que esto pueda trabajar eh, con, con presión atmosférica y se pueda nivelar. Y de ahí recién voy a ir al colector con la alimentación del servicio sanitario con todas las bajadas, que fue lo que estuvimos calculando en la clase pasada. Entonces, el colector que nosotros habíamos calculado la clase pasada, que dependía del consumo que tenía mi edificio, es este que está acá, este cañito que está acá. ¿Sí? Ahora le vamos a sumar los servicios contra incendio. Entonces, cada volumen va a tener su propio sifón invertido que va a ir bajando y va a ir determinando de la misma manera que lo hicimos acá para el servicio de rociadores, para el servicio de sistemas de lluvia y bueno, y el de hidrantes tiene accesibilidad de todo el volumen. Entonces, ese es el único caño que va a salir directamente del colector principal en forma vertical. De esta manera, por este caño,
va a bajar todo el volumen, voy a tener la capacidad de todo el volumen del tanque de reserva. ¿Se está entendiendo hasta ahí? Alguien que diga sí, bueno, quizás tal vez. Sí, Sí, sí. profe. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Bueno, sigamos. Vemos que plantea Néstor Cuadre. Aclaremos, no es que los dos planteen cosas diferentes, plantean lo mismo, nada. Parece. Cuando sucede eso, se debe aumentar la reserva. Se pueden imaginar lo que es un tanque de 80 metros cúbicos. Una bestialidad. Entonces, con que no inferiores a 20 metros cúbicos, Adrián, se corta, por favor, se corta la transmisión. bueno, entonces, para el cálculo de las bocas de incendio, las capacidades, vamos a calcular 10 litros por metro cuadrado de superficie. ¿Sí?
Entonces, para boca de incendios, cuando calculamos Hola, Pablo. No se escucha, Adrián. No se escucha, Adrián. eso, ustedes lo ven, entre un tercio a un quinto, en este caso está considerado un quinto, de esos 28, la suma de estos dos, me da un volumen. Fíjense el volumen que ya estoy teniendo. No son tanques chicos, son tanques que tienen ya una dimensión. Fíjense que son 5.600 litros, o sea que tiene que ser, supera los 4.000 litros, va a tener que ser compartimentado. ¿Sí? Entonces, vemos ese volumen,
Esto ya es lo que habíamos visto. El colector del servicio sanitario es lo que ustedes ya habían visto, ya lo vieron el año pasado. Con la casita, aquí simplemente van a ir subiendo las secciones, ¿sí? Que es este que está acá. Este colector del servicio servicio contra incendio, eso me afecta el volumen del tanque de bombeo, y ahora el cálculo de colector, que nosotros habíamos calculado este, ahora vamos a tener que calcular este también. Simplemente es la suma de esas dos secciones. ¿Qué dice Quadri sobre esto? Hay otra, plantea una capacidad mínima del tanque mixto. Entonces, considerando esos dos volúmenes, la capacidad del tanque mixto, la capacidad mínima requerida, ¿sí? Y la capacidad correspondiente al destino menos exigible, o sea, entre los dos volúmenes que nosotros calculamos del servicio sanitario y el servicio contra incendio, toma el máximo y el mínimo. Entonces, plantea el siguiente ejemplo. Calcular un tanque mixto para un edificio de 2.000 metros cuadrados. La capacidad del tanque de reserva de servicio sanitario es de 12.000 litros. Algo parecido a esto que nosotros tenemos acá. El volumen de almacenamiento de agua para incendio, considerando la superficie, corresponde a 10 litros por metro cuadrado, es decir, 2.000 metros por 10 litros por metro cuadrado, 20.000 litros, 20 metros cúbicos. De esta manera, la capacidad mayor, ¿cuál la tiene? El de incendio. Y la capacidad menor la tiene el del servicio sanitario. Entonces la formulita que plantea es el mayor servicio, 20 metros, más la mitad del servicio sanitario. Acuérdense lo que habíamos hablado. El servicio contra incendio tiene todo este volumen. ¿Sí? El volumen completo del tanque. Ay, ahí fui para otro lado. Entonces, con base a eso, ya hace un requerimiento mínimo. Esto es requerimiento mínimo, capacidad mínima. Lo que nosotros planteamos es no la mínima, sino directamente consideramos los dos volúmenes, sin la reducción esta de la mitad. ¿Sí? Pero cuando ustedes vean el libro de Quadri, se van a encontrar con este ejemplo, en donde el tanque mixto es de 26.000 litros, y si nosotros hacíamos la suma directa, me da 32. Entonces hay un volumen de agua bastante, bastante importante que se suma. Pero bueno, esto es el ejercicio entonces que nosotros vamos a tener que desarrollar para el cálculo de volúmenes y colectores de nuestro edificio, en este caso el del ejemplo. ¿Hasta acá? ¿Se entendió? ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Se está escuchando, no? Hola Adrián, ¿me escuchás? Sí, sí, sí. La imagen anterior, la diapositiva anterior no se escuchó, ¿viste? La explicación no se escuchó. ¿Esta? Esa, ¿De esta no se escuchó? ¿no? Ajá, perfecto.
Nada se escuchó de esto, Nada, Beto. nada. Al principio nomás se escuchó cuando decía los 10 litros por metro cuadrado de superficie del Perfecto. edificio. Es lo primero que se escuchó, lo único. Dale, sí, porque se me corta por ahí un poco la señal. Bueno, vamos a retomar entonces esto. Así como habíamos hablado, las capacidades dependen de los servicios. Ya habíamos visto que el servicio de sistema de lluvia tenía un parámetro de 3.000 litros, ¿sí? Cada 100 metros cuadrados. Bueno, ahora tenemos que evaluar cuáles son los otros volúmenes. Y el volumen de incendio, bueno, esa parte, según el arquitecto de la Ortiz escuchó, son 10 litros por metro cuadrado de superficie por piso, hasta 10.000 metros cuadrados. Cuando superamos eso, ya tenemos que aumentar la reserva con una capacidad. Acá ya habla de capacidades, ¿sí? Capacidad tope. Nosotros vamos a tomar este parámetro, 10 litros por metro cuadrado. Hablamos sobre las cañerías, sobre el cálculo de las cañerías, y el cálculo de las cañerías, del diámetro de la cañería, va a depender de la cantidad de hidrantes, ¿sí? Siendo como mínimo, se plantea como mínimo 0,064. Y en el caso de rociadores, la capacidad que vamos a necesitar para que podamos tener el sistema de rociadores es de 5 litros por metro cuadrado de área servida. Entonces yo voy a tener 10 litros por metro cuadrado del total de la superficie cubierta del edificio más 5 litros por metro cuadrado del área servida de rociadores. Eso a mí me va a dar estos volúmenes. ¿Sí? ¿Qué volúmenes yo voy a ir teniendo? El sistema fijo contra incendio, que está con las bocas de incendio, con los rociadores, con el sistema de lluvia, termina en lo que es una boca de impulsión, ¿sí? Que está ubicado normalmente en la vereda o en algunos casos, y dependiendo del diseño del edificio, puede estar ubicado sobre el paramento. Normalmente está ubicado en la vereda, es el lugar donde viene el camión de bomberos, se conecta con su bomba, impulsa el agua, y esta válvula de retención hace que esa agua no ingrese a mi tanque, sino que salga expulsada por las bocas de incendio que yo tengo previstas. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Se entendió? ¿Se escuchó? Sí, profe. Ahí estamos, vamos todavía. Esto se escuchó bien, ¿no? ¿La explicación esta o lo digo de nuevo? Este es La el primera ejercicio. parte, si puede ser, profe. ¿Cuál? La primera partecita, donde empieza Ajá. a explicar bien los datos y demás. Después creo que a la Arrancamos mitad entonces. se... Arrancamos entonces. Buenos días, vamos a comenzar. No, un poquito más adelante. No, no están al inicio. No, vamos a ver entonces el cálculo nuevamente. Nosotros ya habíamos calculado esto. El servicio sanitario ya lo habíamos calculado. ¿Sí? Es lo que veníamos calculando. Ahora le sumamos el servicio contra incendio. El servicio contra incendio, vamos a tener en cuenta entonces la superficie cubierta del edificio. En este caso solamente va a estar las bocas de incendio. Entonces solamente vamos a multiplicar por 10 litros por metro cuadrado. Eso nos va a dar un volumen. Cantidad de litros, cantidad de metros cúbicos. Para el cálculo del tanque de bombeo, este que está acá, va a ser nuevamente entre un tercio y un quinto. Esto ustedes ya lo tienen del año pasado. Un tercio y un quinto del tanque de reserva, pero de la capacidad total del tanque de reserva. Entonces van a ser 28.000, que es la suma de estos dos. En este caso dividido 5, ¿sí? Y me va a dar un volumen, fíjense, 5.600 litros, 5,6 metros cúbicos. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Vamos? Sí.
Sí, profe. Bien, bien, bien. Ya es un volumen bastante grande, ¿sí? Vamos a tener un volumen bastante grande de lo que es mi tanque de bombeo, por lo tanto ahí vamos a ver las características que tiene cuando superamos esto. ¿Cuál es el otro punto que tenemos que tener en cuenta? El cálculo de este colector. Nosotros habíamos calculado este colector, que es el servicio sanitario. Ahora vamos a calcular este colector, ¿sí? Que es el de tanque mixto. Ese colector mixto va a ser la sección resultante del colector del servicio sanitario, producto de este desarrollo, que ustedes lo están haciendo, considerando los pisos y la cantidad de departamentos y la cantidad de artefactos, ¿sí? Más el de servicio contra incendio, que en este caso se toma un diámetro de 75 con una sección de 45,6 centímetros cuadrados. Entonces directamente, al ser dos los caños, en el colector directamente se suman. Eso me va a dar una sección por la tabla que ustedes ya la conocen. En este caso da un resultado de 4 pulgadas. Este caño van a tener esa sección. Entonces, ese colector que vamos a tener acá va a tener que tener una sección de un diámetro de 100 de caño o 4 pulgadas. Hay una capacidad mínima que se puede plantear. Y la capacidad mínima que se plantea es el volumen mayor del cálculo que nosotros sacamos acá de volumen, es el volumen mayor, en este caso y en este ejemplo son el de incendio, que son 20 metros cúbicos, más la mitad, el 50% de la capacidad del menor, que en este caso es el servicio sanitario, que son 12 metros cúbicos. Eso me va a dar 26 metros cúbicos, que sería la capacidad que tiene que tener mi tanque de reserva como mínimo. Nosotros acá directamente lo sumamos a los dos. O sea, vamos a estar sobre la seguridad, ¿sí? Y esto es lo mínimo que tiene que cubrir. Teniendo en cuenta eso, vamos a tener el volumen del tanque mixto para después sacar lo que es el volumen del tanque de bombeo. ¿Hasta ahí? ¿Se entendió? ¿Se escuchó? Sí, ¿Se profe. escuchó? Profe, una consulta. Sí. Entonces, si el mínimo que tenemos es este, pero si nosotros sumamos a 32, ¿eso qué quiere decir? ¿Que nosotros tenemos que utilizar el 32 o podemos utilizar un valor de capacidad intermedio entre los dos y ya estaríamos bien mientras estemos sobre el mínimo? No, 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 no. Ahí no, es que no hace ni chicha ni limonada. O tomás la capacidad mínima con este volumen que te planteé acá, el volumen mayor más la mitad del volumen menor, o haces directamente la suma de los dos. No hay valores intermedios. ¿Sí? Te vas a manejar con tu cálculo el resultado que te dé de esta opción o esta opción. En esta opción estás más sobre la seguridad, digamos, vas a tener más volumen de agua, entonces si tenés mayor consumo por algún problema o se extiende el corte de suministro, que hace que voy a tener un poco más de margen. ¿Sí? Acuérdense que el volumen fijo es el contraincendio. Este volumen va a ir variando según el consumo. Entonces, por eso si bien este es el planteo de la capacidad mínima del tanque mixto, lo que nosotros consideramos para, para garantizar esas 24 horas de servicio sanitario es la suma directa de esto y no una reducción del menor volumen que normalmente es el servicio sanitario. ¿Se entendió eso? Sí, profe, ahí se entendió bien. Por eso le doy los dos ejemplos porque esto lo van a tener en el texto. O sea, si ustedes agarran el texto de Quadri se van a encontrar con este ejemplo. ¿Sí? Pero
nosotros trabajamos con la totalidad, digamos, no hacemos la reducción. Simplemente porque esto es una capacidad mínima. No es muy conveniente andar con valores mínimos cuando es servicio de agua, ¿sí? Que tenemos que garantizar nosotros. ¿Alguna otra consulta sobre este tema? ¿Se entendió el calculito que tienen que hacer ustedes al servicio sanitario, que fue lo que calculamos hasta ahora? Le sumamos esto. Contra incendios. Si ustedes en su diseño tienen la parte de rociadores, a este volumen le van a tener que sumar el volumen de rociadores, que acuérdense que era 5 litros por metro cuadrado de área servida. Si entran a los libros de Quadri, de Leme, las normativas, van a encontrarse eh, con las gráficas de cómo se organizan los rociadores, cómo es la trama, cuáles son los elementos, ¿sí? Siempre estén consultando esos libros, siempre se consulta la bibliografía. Y por favor, porque es un error muy común, cuando se les pide el esquema de instalación de agua, hacen las bocas de incendio y lo cortan acá al sistema. El sistema termina acá, en la boca de impulsión. ¿Sí? Aquí termina el sistema porque aquí es la conexión desde afuera, para que esto funcione cuando esto se agota. ¿Sí? Acuérdense que esto es la tensión primaria, eso es la más rápida, hasta que lleguen los bomberos. Cuando llegan los bomberos, se hacen cargo de ellos. ¿Estamos? Siguiente elemento a tener en cuenta. Y me está faltando un cartelito. Ahí está. Los medidores de agua. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado? De que los medidores de agua, una vez que tenemos las bajadas, vamos a tener que ubicarlos. Esa ubicación va a tener que ser en un lugar de fácil acceso para el personal encargado de tomar la medición. Esto es un ejemplo técnico, un dibujo técnico de lo que sería un nicho, un gabinete para los medidores internos. Tienen toda su conformación, ¿sí? Van a tener el diámetro de bajada, que van a ver que es mucho mayor, y después los diámetros, ¿sí? De cada uno de los consumos, de los departamentos. ¿Sí? Entonces aquí ven un ejemplo, fíjense la sección del caño de bajada y fíjense la cantidad, en este caso son 4, ¿sí? Cada uno con su medidor. Las válvulas exclusas para cortes. Esto es para que ustedes vean en realidad cómo se hacen fíjense las reducciones que tienen acá. De la sección esta a la reducción que es para el caño, en este caso será de 19, para la alimentación de cada uno de los departamentos. Entonces lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que la ubicación de esos medidores, ¿sí? No es un espacio chiquito, no es un lugar, un cuadradito que yo pongo y ya está. No, no, tiene sus dimensiones. 0,80 en este sentido, como mínimo, fíjense lo que habla de 15 a 20 centímetros, más lo que da de la puerta. O sea, esto es un recinto que nos va a ocupar superficie en nuestro diseño. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Cuando estamos hablando de mayores escalas, vamos a ver que lo que antes en una vivienda era un elemento acotado, ahora ya tiene un volumen y ocupa una superficie que hay que tener en cuenta, su accesibilidad, y hay que tener en cuenta otros factores, como ser las alturas donde van a estar los medidores, ¿sí? Y cómo se van a configurar estos. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entendió esto? ¿Se escuchó? Sí, profe. Ok. Cuando hablamos de las normativas, ¿sí?
vamos a tener una normativa de IRAM, esta normativa, que es sobre instalaciones fijas contra incendio, para que no es que esto no es que un capricho o algo, ya estas normativas aparte se está viendo y se está escuchando, ¿no? Sí, profe. Ok. Vamos a ver que estas normativas nos vamos a encontrar. Oh, ¿por qué no me lo está leyendo? Oh, error en la lectura del archivo. Guárdenme un segundo. Esta normativa IRAM, ¿sí? Vamos a tener una normativa IRAM. A su vez van a tener que cada municipio, cada provincia tiene su normativa contra incendios, ¿sí? Pero bueno, en este caso la norma va a fijarnos también cuáles son los parámetros que tiene que consultar, cuáles son los parámetros, la documentación de normativa de consulta, las definiciones, calificaciones, ¿eh? Cómo se van calificando cada uno de los elementos, las actividades de riesgo alto, las actividades de riesgo moderado, lo que habíamos hablado de los riesgos de incendio, ¿sí? ¿Cuáles son esos riesgos? Los parámetros hidráulicos de la instalación, un poco ya lo estuvimos hablando con respecto a los volúmenes, ¿sí? Lo que yo le quería mostrar, la determinación de volúmenes de agua, ya trabaja sobre superficie entre dos tipos, cuántos litros por minuto. Estamos trabajando con otro tipo de caudales de boca de incendio, que tienen que cumplir la normativa. Entonces, cuando ustedes ven que el elemento dice aprobado por norma IRAM 3597, es porque cumple con todo esto. Y son los fundamentos en donde todas las reglamentaciones se van a fijar. Y a su vez, cada una de sus ciudades, cada una de sus provincias, tiene su reglamento de contraincendio, de sistemas contra incendio, ¿sí? Reglamentaciones que van desde qué características tienen que tener los ascensores, qué características tienen que tener las escaleras, eso ya lo van a ver un poco más adelante, los volúmenes que tienen que manejar, qué características tienen que tener los materiales. Entonces, todo eso está normado, está fijado y hay que cumplirlo para que los sistemas funcionen bien. Muy bien.